Bienvenidos jóvenes. Nos encontramos nuevamente a través de este medio que busca brindar un espacio de aprendizaje orientado hacia los temas y conceptos que se enseñan en la materia física 2 mediante el desarrollo paso a paso de distintas situaciones problemáticas. Y en el día de hoy veremos un problema sobre leyes de Kirchhoff. El problema es el siguiente. Calcule las corrientes en cada resistencia de la figura. Como vemos, es un circuito aparentemente bastante simple, pero tiene una particularidad que lo distingue de los circuitos con los que hemos trabajado hasta el momento, es que tenemos dos fuentes que no están conectadas en el mismo cable. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos resolver este circuito con los métodos de resolución de circuitos sencillos, donde obteníamos resistencia equivalentes y a partir de ahí obteníamos corrientes y tensiones sobre cada elemento. En este caso en particular, el problema nos consulta sobre la corriente en cada una de las resistencias. Como verán, ahora ya no se puede aplicar el concepto de resistencias en paralelo, ya que si yo quisiera hacer eso, encuentro que en la rama donde tengo las resistencias también hay presencia de fuentes. A lo sumo, lo único que puedo calcular son resistencias en serie dentro de la misma rama. Por ejemplo, esta con esta las puedo sumar dando una resistencia equivalente de 20 ohms, o esta con esta dando una resistencia equivalente de 12 ohms. Pero lo que no puedo hacer bajo ningún concepto es obtener el valor de resistencias en paralelo, ya que eso no se aplica ya en los circuitos donde tenemos fuentes en distintas ramas. Para resolver esto, entonces vamos a recurrir a las leyes de Kirchhoff. ¿Para qué se utilizan las leyes de Kirchhoff cuando no podemos simplificar el circuito en una sola espira? Para trabajar con circuitos más complejos, vamos a utilizar dos principios conocidos como las leyes de Kirchhoff. La primera, llamada ley de los nodos, donde nodos son los puntos de unión, dice lo siguiente: en cualquier nodo, la suma de las corrientes debe ser igual a cero. La segunda ley, llamada ley de la malla, donde malla es un circuito cerrado dentro del circuito, dice que la suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier malla de un circuito cerrado debe ser igual a cero. Estas dos son las que se conocen como las leyes de Kirchhoff y será las que aplicaremos para la resolución del problema que se nos ha planteado. La primera ley de Kirchhoff es un enunciado de la conservación de la carga eléctrica. Todas las cargas que entran en un punto dado en un circuito deben abandonarlo porque la carga no puede acumularse en ese punto. La segunda ley de Kirchhoff es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía. Imagine que mueve una carga alrededor de una espira de circuito cerrado. Cuando la carga regresa al punto de partida, el sistema carga-circuito debe tener la misma energía total que la que tenía antes de mover la carga. La suma de los incrementos de energía conforme la carga pasa a través de los elementos de algún circuito debe ser igual a la suma de las disminuciones de la energía conforme pasa a otros elementos. Entonces estos son los dos principios físicos en que se basan las dos leyes de Kirchhoff. La ley de los nodos basada en la conservación de la carga eléctrica y la ley de la malla basada en la conservación de la energía. Veamos cómo se aplica y lo iremos haciendo paso a paso con nuestro problema. Primero debemos asignar direcciones y nombres a las corrientes en cada parte del circuito. Aunque la asignación de las direcciones de corriente es arbitraria, debe adherirse rigurosamente a las direcciones que asigne cuando aplique leyes de Kirchhoff. Es decir, que una vez designada la dirección, eso debe ser válido para todos los puntos del circuito. Habrá tantas corrientes como ramas tenga el circuito. Las ramas son secciones del circuito que van de nodo a nodo. Y además debemos cuidar que las corrientes no todas, al ponerlas arbitrariamente, lleguen o salgan de los nodos. Veamos esto aplicado a nuestro circuito. En nuestro circuito hay dos nodos que podemos llamarles A y B. Esos son los puntos de unión donde la corriente se puede bifurcar. Entre esos nodos se establecen las distintas ramas del circuito, que este circuito tiene tres ramas. Una primera rama va del nodo A hasta el nodo B siguiendo esta dirección de la conexión y entonces, según las leyes de Kirchhoff, debo asignarle a esa rama una corriente y darle un nombre y un sentido de circulación.
En este caso le doy el sentido mostrado en la figura. Ahora esa no es la única rama. También tenemos la rama que va de A hasta B, pero siguiendo esta conexión del circuito, y ahí también tengo que asignarle una corriente con un sentido determinado. Y finalmente la tercera rama del circuito, donde tengo que, de acuerdo al mecanismo de las leyes de Kirchhoff, asignarle una corriente con un sentido determinado. Fíjense que aquí las corrientes tienen distintos sentidos, pero he cuidado de que no todas estén llegando o saliendo de los nodos, como es la condición que impone este método de las leyes de Kirchhoff. Además, esa condición responde a la conservación de la carga. Vemos que hasta el nodo A tenemos la corriente I2 llegando, la corriente también I3 llegando, pero I1 estaría saliendo de ese nodo. Ahora, una vez que yo ya he designado todas las corrientes, los nombres y los sentidos en las ramas del circuito, tengo que aplicar la ley de los nodos a todas las uniones, excepto a una. O sea, podemos utilizarla con tanta frecuencia como lo requiera, siempre y cuando cada vez que escribo una ecuación incluya en ella una corriente que no haya sido utilizada previamente en alguna ecuación de esta regla. En general, el número de veces que puede utilizar la ley es una menos que el número de puntos de unión en el circuito. Podemos elegir además si considerar con signo positivo aquellas corrientes que llegan al nodo o viceversa. Es aleatoria su elección, pero debe ser la misma para todos los nodos. Entonces, nosotros habíamos establecido estas tres corrientes en nuestro circuito. En este problema hay dos nodos, A y B. Por lo tanto, de acuerdo a las reglas de las leyes de Kirchhoff, podemos escribir una sola ecuación de la ley de los nodos. Vamos a considerar en este problema que las corrientes salientes serán positivas, por lo que las corrientes entrantes tendrán que ser negativas. Obtenemos así la siguiente ecuación para el nodo A. I1 positivo, porque es el signo que hemos dicho para las corrientes salientes, I2 e I3 negativos, porque hemos dicho que esos serían los signos para las corrientes entrantes. Ahí tengo aplicada la ley de los nodos de las leyes de Kirchhoff al nodo A, donde se debe cumplir que la sumatoria de las corrientes es igual a 0. Si yo quisiera aplicar la misma regla pero al nodo B, vemos que obtendríamos exactamente la misma ecuación con todos los signos cambiados. Y como la ecuación es igual a 0, es en realidad la misma ecuación. Por lo tanto, aquí se agota la ley de los nodos de las reglas de Kirchhoff. Debemos pasar entonces a la siguiente ley, que es la ley de las mallas, la segunda regla de Kirchhoff. Le vamos a aplicar esta ley a tantas espiras en el circuito como se necesite para obtener, en combinación con las ecuaciones de las leyes de los nodos, tantas ecuaciones como incógnitas haya. Recordemos nosotros que de matemática, si queríamos resolver un sistema de ecuaciones completo, necesitaba tener tantas ecuaciones como incógnitas tengo. En mi problema en particular, las incógnitas son las tres corrientes. Por lo tanto, necesito tres ecuaciones. Hasta el momento solo tenemos una ecuación de la ley de los nodos, por lo tanto nos estaría faltando dos más. Para obtener estas dos ecuaciones más que nos falta, tenemos que aplicar dos veces la ley de las mallas a este circuito. ¿Cuáles eran las mallas del circuito? Las mallas del circuito son minicircuitos, circuitos cerrados dentro del circuito en general. Por ejemplo, en nuestro problema, esta porción de circuito del circuito completo es una malla del problema. Como también lo es esta otra porción de circuito, como también lo es el circuito que rodea a toda la combinación de resistencias y fuentes que tengo. Es decir, que este circuito que nos plantea el problema tiene tres mallas. Por lo tanto, a mí solamente me están faltando dos ecuaciones más para completar el sistema de ecuaciones. Voy a poder elegir de las tres las dos que yo quiera. Para aplicar esta ley debemos elegir una dirección en la cual viajar alrededor de la malla, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Y vamos a identificar correctamente el cambio en potencial conforme crucemos cada elemento. Vamos a tener que tener, eso sí, cuidado con los signos. ¿Cuáles son los signos? Vamos a ver ahora
paso por paso cómo escribir los signos de las caídas de potencial al hacer la ley de la malla. Estas son las reglas de los signos. Si un resistor se atraviesa en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial delta dB a través del resistor va a aparecer como menos I por R. ¿Qué significa eso? Nosotros veamos en estos ejemplos que siempre estamos recorriendo desde el punto A hasta el punto B. Entonces, si recorremos del punto A al punto B y la corriente que yo establecí para esa resistencia tiene la misma dirección de mi recorrido, la diferencia de potencial de esa resistencia aparecerá con un signo negativo. Quiere decir que si nuestro sentido de recorrido está oponiéndose al sentido de la corriente, que sería el punto B, no se olviden que vamos de A hasta B, pero la corriente que yo elegí va en el sentido opuesto a mi recorrido, esa diferencia de potencial aparecerá sumada. Si una fuente de FEM, siempre suponiendo que la resistencia interna sea igual a 0, es recorrida en la dirección normal en que funcionan las FEM de los circuitos, es decir, mi sentido de recorrido es entre el polo negativo y el polo positivo de la FEM, el signo de esa FEM será positivo. Cuando el sentido de recorrido del circuito me haga pasar por una FEM y esa FEM la recorro desde el polo positivo al polo negativo, es decir, mi sentido contradice el sentido de la corriente convencional que genera esta fuente, esta diferencia de potencial aparece con signo negativo. Entonces, rápido repaso. Si voy de A hasta B por una resistencia y coincido con la dirección de la corriente, resto la tensión. Si voy de A hasta B y mi sentido va contrario a la corriente, sumo la tensión. Si voy de A hasta B y paso del polo negativo al positivo por una fuente, sumo la FEM. Si voy de A hasta B y paso del polo positivo al negativo de la FEM, esa FEM aparece con signo negativo. No nos asustemos, parecen muchas reglas, pero ahora la vamos a aplicar en el ejercicio que nosotros tenemos que resolver. Entonces, cuidando la regla de los signos, vamos a escribir la ecuación de la primera malla, que la recorreremos en el sentido horario a partir del nodo A. Hemos elegido la siguiente malla y entonces partimos desde el nodo A. Cuando partimos del nodo A en el sentido horario, lo primero que nos encontramos es con la resistencia de 6 ohm, en la cual nuestro sentido de recorrido contradice el sentido de la corriente. De acuerdo a la regla de los signos, la caída de potencial en esa resistencia tiene que aparecer con un signo positivo. Al seguir el recorrido nos encontramos con esta resistencia, donde la corriente de esa rama también va en sentido contrario a nuestro sentido de recorrido, por lo tanto la caída de tensión en esa resistencia también aparece con un signo positivo. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la resistencia de 6 ohms, la corriente que recorre esa rama se llama I2, mientras que en la resistencia de 8 ohms y la de 12 también, la corriente es I1. Así que hay que tener cuidado especial en poner las corrientes que corresponden para cada resistencia, de manera de escribir la ecuación que nos permitirá resolver el sistema de ecuaciones final. Al seguir recorriendo, pasamos por la resistencia de 12 ohms, donde la corriente también va en sentido opuesto a nuestro sentido de recorrido, por lo tanto esa diferencia de potencial se vuelve a sumar y nos encontramos ahora con la fuente de 6 voltios que pasamos al recorrerla del polo positivo al negativo, por lo tanto esa diferencia de potencial aparecería con un signo negativo. Llegamos nuevamente hasta el nodo A, por lo tanto hemos completado la malla, hemos recorrido toda la malla, lo que dice las reglas de Kirchhoff, que esa suma tiene que ser igual a 0 por la conservación de la energía. Si arreglamos un poco la ecuación, vemos que sumamos los dos términos con I1, nos quedaría una ecuación de la siguiente forma. Ahora hacemos lo mismo con la otra malla seleccionada, hemos seleccionado la malla de la derecha, y vamos a recorrerla también en el sentido horario. No nos olvidemos que la elección del sentido de recorrido es aleatorio, ustedes pueden elegirlo como quieran. Entonces, partimos desde el nodo A, nos encontramos con esta resistencia de 2 ohm
que está afectada por la corriente I3 en el sentido contrario a nuestro recorrido. Entonces esta diferencia de potencial se sumaba. Nos encontramos con la fuente de 3 volt que pasamos del polo positivo al negativo, se restaba. Nos encontramos con la resistencia de 10 ohm afectada por una corriente en el sentido contrario a nuestro recorrido. Esta diferencia de potencial se sumaba. Y retornando hacia el nodo A nos encontramos con la resistencia de 6 ohm, cuya corriente si va en el mismo sentido que nosotros, por lo tanto esta diferencia de potencial aparece restada. Hay que tener cuidado que tanto esta resistencia como esta están afectadas por I3, mientras que la de 6 ohm está afectada por I2. Como hemos completado la malla, las leyes de Kirchhoff nos dice que por la conservación de la energía, esa suma debe dar 0, y si arreglamos matemáticamente un poco la expresión, obtenemos esa ecuación. O sea, que a través de la ley de los nudos tenemos una ecuación con las corrientes, y a través de la ley de las mallas tenemos las dos ecuaciones restantes para formar un sistema de ecuaciones que es el que tenemos que resolver. Ahora resolveremos el sistema de ecuaciones prescindiendo de las unidades de las magnitudes, ya que vemos que todas las magnitudes están en el sistema internacional. Y vamos a escribir de manera simplificada las cifras significativas, que una vez que tengamos los resultados retomaremos las cantidades correspondientes. Haciendo eso, nuestro sistema para resolver, nuestro sistema de ecuaciones es el siguiente. ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a ir haciendo sustituciones. Entonces, vamos a reemplazar I1 que obtenemos de la ecuación 1 en la ecuación 2. Es decir, donde dice I1 pondremos la expresión que obtenemos de la ecuación 1. Aplicamos la propiedad distributiva, ordenamos un poco los valores y obtenemos la siguiente ecuación. Por lo tanto, ahora nuestro sistema se ha reducido a solo dos ecuaciones, ya que la primera, la 1, la hemos utilizado para escribir la ecuación 2. Esto es un sistema más sencillo para resolver, y para hacerlo volveremos a aplicar sustitución. De la primera ecuación despejamos I2, esa relación de I2 la sustituimos en la segunda ecuación, aplicamos propiedades distributivas, hacemos el cálculo de los cocientes que aparezcan al hacer la propiedad distributiva, arreglamos un poco los valores, despejamos el valor de I3 y obtenemos entonces finalmente cuánto sería el valor de la corriente 3. Con este resultado vamos a calcular I2 de nuestra primera sustitución en esta segunda parte del problema. Reemplazamos donde dice I3 el valor obtenido y tenemos ahora el valor de I2. Y de la primera sustitución que habíamos hecho al comienzo del problema, podemos obtener ahora el valor de I1. Entonces ya tenemos el valor de I1, tenemos el valor de I2, el valor de I3, resolviendo el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Por lo tanto, queda entonces la respuesta a nuestro problema, que si bien decía cuál era la corriente por cada resistencia, al conocer ahora los valores de la resistencia en cada rama, ya hemos contestado lo que nos consultaba el problema. Siempre comprobemos las respuestas, pero no nos alarmemos si alguna de las corrientes resultantes tiene un valor negativo. Que una corriente sea negativa solo significa que supuso incorrectamente la dirección de dicha corriente al principio del problema, pero la magnitud, o sea el valor, está correcto. En nuestro problema, los sentidos propuestos de las corrientes estaban correctos, ya que ninguno dio negativo. Esperamos que el desarrollo paso a paso haya facilitado la comprensión de la aplicación de las leyes de Kirchhoff para la resolución de problemas de circuitos que no se pueden reducir a circuitos simples, es decir, que no puedo hacer la combinación y reducir a una sola espira con una fuente y una resistencia equivalente. Vuelvo a recordar que las leyes de Kirchhoff se aplican cuando tenemos fuentes que están ubicadas en distintas ramas de los circuitos. El método consiste en aplicar la ley de las mallas, la ley de los nodos y a partir de ahí resolver matemáticamente las ecuaciones encontradas hasta tener el resultado correcto.
Y vuelvo a aclarar, si alguno de los resultados en el desarrollo da con un signo negativo, observo el signo negativo hasta llegar al final de la resolución del sistema de ecuaciones, y ese signo negativo lo único que significa es que el sentido propuesto para la corriente al principio del problema era el contrario, nada más. Siempre recuerden que se puede volver a empezar a ver el problema, detenerse en la parte que uno necesite para afianzar los conocimientos. Será entonces hasta un próximo encuentro. Un saludo para todos.